Si lo inconsciente puede contener todo lo que es conocido como función de la conciencia, se impone la necesidad de que, al igual que la conciencia, posea también, en última instancia, un sujeto, es decir, una especie de yo. Esta conclusión encuentra su expresión en el concepto corriente y siempre repetido de subconsciente. Este término es evidentemente equívoco, puesto que puede designar lo que está debajo de la conciencia o una conciencia inferior, es decir, secundaria. Al mismo tiempo, el supuesto de un subconsciente, al que inmediatamente se asocia un supraconsciente, pone de manifiesto el hecho, que aquí me importa, que un segundo sistema psíquico existente, junto a la conciencia, sin que importe qué propiedad se le adjudique, es de una significación tan revolucionaria que puede modificar radicalmente nuestra imagen del mundo. Si pudiéramos llevar hasta el sistema del yo consciente, aunque solo fuera las percepciones que se encuentran en un segundo sistema psíquico, se daría la posibilidad de inauditas ampliaciones de nuestra imagen del mundo. Si tomamos seriamente en consideración la hipótesis de lo inconsciente, debemos darnos cuenta de que nuestra imagen del mundo solo puede ser de índole provisional. Si en el sujeto de la percepción y el conocimiento se produce una transformación tan fundamental como la que significa la existencia de otro sujeto que no es igual al consciente, debe surgir una imagen del mundo distinta de la anterior. Es cierto que esto solo es posible si la hipótesis de la existencia del inconsciente es correcta, lo que solo se puede demostrar si los contenidos inconscientes se pueden transformar en conscientes, es decir, si por medio de la interpretación se consigue integrar en la conciencia las perturbaciones provenientes de lo inconsciente, esto es, los efectos de las manifestaciones espontáneas, de los sueños, las fantasías y complejos. 4. Instinto y voluntad. Mientras que durante el siglo XIX la preocupación por lo inconsciente se centraba todavía esencialmente en su fundamentación filosófica, hacia el final del siglo, en distintos lugares de Europa, y casi contemporáneamente, surgieron intentos de aprender lo inconsciente experimental o empíricamente. En este terreno fueron los iniciadores en Francia Pierre Janet y en Austria Sigmund Freud. Al primero le debemos sobre todo la investigación de los aspectos formales, al segundo la de los contenidos de los síntomas psicógenos. No estoy aquí en condiciones de describir en detalle la transformación de contenidos inconscientes en conscientes, sino que debo limitarme a algunas indicaciones. En primer término, se consiguió explicar la estructura de los llamados síntomas psicógenos por medio de la hipótesis de los procesos inconscientes. A partir de la sintomatología de las neurosis, Freud hizo aparecer como probable que los sueños fueran vehículo de contenidos inconscientes. Los contenidos inconscientes que de ese modo encontró parecían consistir de elementos de naturaleza personal, enteramente capaces de llegar a ser conscientes y por tanto tales que bajo otras condiciones son conscientes. Según a él le pareció, estaban reprimidos a consecuencia de su carácter moral incompatible. Análogamente a los contenidos olvidados habían sido conscientes antes, en otros momentos, pero a consecuencia de una acción en contra de ellos, por parte de la conciencia, habían llegado a caer por debajo del umbral y se habían vuelto entonces relativamente irreproducibles. Por medio de una apropiada concentración de la atención sobre las asociaciones rectoras, es decir, sobre los indicios que se conservan en la conciencia, la reproducción asociativa de los contenidos perdidos logra un resultado semejante al que se obtiene en un ejercicio
mnemotécnico, mientras que los contenidos olvidados se vuelven irreproducibles debido al descenso de su valor umbral. Los contenidos reprimidos deben su carácter de relativamente irreproducibles a una represión proveniente de la conciencia. Este primer descubrimiento llevó lógicamente a interpretar lo inconsciente como un fenómeno de represión que debía ser entendido personalísticamente. Sus contenidos eran elementos antes conscientes, ahora perdidos. Posteriormente, Freud reconoció también la supervivencia de restos arcaicos en calidad de formas funcionales. Pero también estos fueron interpretados personalísticamente. En esta concepción, la psique inconsciente aparece como un apéndice subliminal del alma consciente. Los contenidos que Freud hizo conscientes son de un tipo tal que a causa de su capacidad de conciencia y de su original carácter de conscientes, sólo demuestran que existe un más allá psíquico de la conciencia. Contenidos olvidados, que son reproducibles, demuestran lo mismo. De resultas de esto, por lo tanto, con nada importante, se enriquecería nuestro conocimiento de la naturaleza de la psique inconsciente si no existiera un indudable enlace entre estos contenidos y la esfera de los instintos. Esta es entendida como algo fisiológico, es decir, fundamentalmente como función de las glándulas. Esta opinión encuentra un poderoso apoyo en la moderna doctrina de las secreciones internas y de las hormonas. Es cierto que la doctrina de los instintos humanos se encuentra en una situación precaria, pues resulta muy difícil no solo determinarlos conceptualmente, sino también determinar su cantidad o sus límites. En lo referente a esto, las opiniones se separan en gran medida. Solo se puede establecer con cierta seguridad que los instintos tienen un aspecto fisiológico y un aspecto psicológico. Muy útil para su descripción es la idea de Pierre Janet de distinguir entre parti superiori et inferiori de una función. De hecho, de que todos los procesos psíquicos accesibles a la observación y a la experiencia se encuentran de algún modo ligados a un sustrato orgánico, demuestra que están integrados en la vida total del organismo y que por lo tanto participan del dinamismo de éste, o sea, de los instintos, de cuya acción son en cierta manera resultado. Esto de ningún modo significa que la psique derive exclusivamente de la esfera instintiva y por lo tanto de su sustrato orgánico. La psique como tal no puede ser explicada por medio del quimismo fisiológico porque junto con la vida es el único factor natural que puede transformar ordenaciones naturales sujetas a leyes, es decir, ordenaciones estadísticas en estados elevados, o sea, no naturales, en contradicción con la ley de entropía que rige la naturaleza inorgánica. No sabemos de qué modo la vida produce las complejidades orgánicas a partir de los estados inorgánicos, pero experimentamos inmediatamente cómo actúa la psique. La vida tiene en consecuencia una legalidad propia que no puede ser deducida de las leyes físico-naturales conocidas. Pese a eso, la psique se encuentra en cierta dependencia respecto de los procesos de su sustrato orgánico. La base instintiva rige la parte inferior de la función. La parte superior, por el contrario, coincide con la parte predominantemente psíquica de la misma. La parte inferior es la parte relativamente invariable, automática. La parte superior es la parte voluntaria y variable de la función. Pero aquí se impone una pregunta. ¿Cuándo podemos hablar de psíquico? ¿Y cómo definimos lo psíquico en oposición con lo fisiológico? Ambos son fenómenos vitales, pero que se distinguen en que aquella parte de la función que es designada como parte inferior tiene un aspecto fisiológico innegable. Su existencia o inexistencia parece ligada a las hormonas. Su funcionamiento tiene carácter compulsivo. De esto proviene la designación impulso. Rivers le adjudica una naturaleza de reacción todo o nada,
Esto quiere decir que la función o actúa totalmente o no actúa, lo que es una especificación del carácter compulsivo. La parte superior, por el contrario, que se caracteriza del mejor modo con el calificativo de psíquica, ha perdido el carácter compulsivo, puede ser sometida a la voluntad e incluso ser aplicada de manera antagónica al instinto original. De acuerdo con esto, lo que define a lo psíquico es que la función se emancipa de la fuerza instintiva y de su compulsividad que, como único determinante de la función, la vuelve rígida y la convierte en un mecanismo. La condición o cualidad de psíquico comienza allí donde la función empieza a liberarse de sus condicionamientos internos y externos, y llega a ser capaz de aplicación más amplia y más libre, es decir, donde comienza a mostrarse accesible a la voluntad motivada en otras fuentes. Aun conociendo el peligro de adelantarme a mi programa histórico, no puedo dejar de referirme al hecho de que cuando deslindamos entre lo psíquico y la esfera de los instintos, estableciendo en cierta medida un límite inferior, se impone un deslinde similar por arriba. Con su creciente liberación de lo meramente instintivo, la parte superior alcanza finalmente un nivel en el cual en algunos casos la energía inherente a la función no solo no está orientada en el sentido primitivo del impulso, sino que llega a poseer una forma que es denominada espiritual. Con ello no se indica ninguna transformación sustancial de la energía instintiva, sino solo un cambio en su forma de aplicación. El sentido o la finalidad del instinto no es algo unívoco, puesto que en el impulso puede estar escondido un sentido de dirección distinto del biológico, un nuevo sentido que solo se hace visible en el curso del desarrollo. Dentro de la esfera psíquica, la función puede ser desviada y modificada en muy diversas formas por la acción de la voluntad. Esto resulta posible porque el sistema de los instintos no representa una composición armónica, sino que está expuesto a muchas colisiones internas. Un instinto perturba y reprime al otro, y pese a que los instintos tomados como totalidad hacen posible la existencia del individuo, su ciego carácter compulsivo da lugar frecuentemente a perjuicios recíprocos. La diferenciación de la función a partir de la instintividad compulsiva hasta la aplicación voluntaria es de fundamental importancia en cuanto a la conservación de la vida, pero también aumenta la posibilidad de colisiones y produce disociaciones, aún de un carácter tal que vuelven a poner en cuestión la unidad de la conciencia. Como hemos visto en la esfera psíquica, la voluntad actúa sobre la función. Esto sucede porque la voluntad misma representa una forma de energía que puede superar a otra, o por lo menos influirla. En esta esfera, que yo defino como psíquica, la voluntad es motivada en último término por los instintos. Es claro que no absolutamente, pues en ese caso no sería una voluntad, ya que ésta posee, por definición, cierta libertad de elección. La voluntad equivale a una cantidad limitada de energía que está a libre disposición de la conciencia. Debe existir una cantidad tal de líbido, energía, disponible, pues en caso contrario resultarían imposibles las transformaciones de las funciones, ya que éstas estarían a tal punto exclusivamente ligadas a los instintos en sí, extremadamente conservadores y consecuentemente invariables, que ninguna variación podría tener lugar a menos que fuese resultado de transformaciones orgánicas. Como ya hemos dicho, la motivación de la voluntad debe ser vista en primer término como esencialmente biológica. En el límite superior de lo psíquico, si se me permite esta expresión, donde la función se libera, por decirlo así, de su meta primitiva, los instintos pierden su influencia como motivadores de la voluntad. A través de esta modificación de su forma, la función pasa al servicio de otras determinaciones o motivaciones que aparentemente no tienen nada que ver con los instintos. En este punto,
he de señalar el hecho notable de que la voluntad no puede superar los límites de la esfera psíquica, no puede forzar al instinto ni tiene poder sobre el espíritu, si por espíritu se entiende no solo el intelecto. Espíritu e instinto son a su modo autónomos, y ambos limitan de igual modo el campo de aplicación de la voluntad. Más adelante mostraré en qué me parece que consiste la relación del espíritu con el instinto. Del mismo modo que hacia abajo la psique se pierde en su base orgánico material, hacia arriba pasa a una forma que es denominada espiritual y cuya naturaleza conocemos tanto como la de la base orgánica del impulso. Lo que yo quisiera designar como psique propiamente dicha abarca el campo en que las funciones son influidas por la voluntad. La pura impulsividad no deja suponer conciencia alguna y tampoco la necesita. Pero la voluntad, a causa de su libertad empírica de elección, necesita una instancia superior, algo así como una conciencialidad de sí misma, para modificar la función. Debe tener conciencia de una meta diferente de la de la función. Si no fuera así, se identificaría con la fuerza impulsiva de la función. Con razón, señala Dritsch, no hay voluntad sin conocimiento. El libre albedrío supone un sujeto que elige, el cual se representa distintas posibilidades. Considerada desde este punto de vista, la psique es esencialmente conflicto entre el instinto ciego y la voluntad, o sea, libertad de elección. Donde rige el instinto, comienzan los procesos psicoideos, que pertenecen a la esfera del inconsciente en calidad de elemento incapaz de conciencia. Pero el proceso psicoideo no es todo lo inconsciente, pues éste tiene una extensión considerablemente más grande. Aparte de los procesos psicoideos, en lo inconsciente hay representaciones y voliciones, algo así como procesos de conciencia. En la esfera de los impulsos, por el contrario, estos fenómenos quedan tan en segundo plano que el término psicoideo se justifica. Pero si limitamos la psique al campo de las voliciones, llegaríamos en primer término a la conclusión de que la psique se identifica más o menos con la conciencia, puesto que no es posible representarse una voluntad o una libertad de elección sin una conciencia. De este modo llego aparentemente al punto en que siempre se estuvo, o sea, el axioma, psique igual conciencia. Pero, ¿dónde queda entonces la postulada naturaleza psíquica de lo inconsciente? 5. La conciencia y lo inconsciente. Con la pregunta acerca de la naturaleza de lo inconsciente comienzan las extraordinarias dificultades intelectuales que presenta la psicología de los procesos inconscientes. Tales obstáculos aparecen siempre que el entendimiento emprende la audaz tentativa de internarse en el mundo de lo desconocido y lo invisible. Nuestro filósofo ha estado verdaderamente avisado al eludir directamente todas las complicaciones con la simple negación de lo inconsciente. Algo semejante le ocurrió al físico de la escuela antigua que creía exclusivamente en la naturaleza ondulatoria de la luz y se vio llevado a descubrir la existencia de fenómenos que sólo se pueden explicar por medio de los corpúsculos luminosos. Afortunadamente la física mostró al psicólogo que ella podía desenvolverse con una aparente contradictio in adjecto. Alentado por este ejemplo, pudo atreverse el psicólogo a solucionar este problema, lleno de contradicciones, sin tener el sentimiento de caer a causa de su aventura fuera del mundo del espíritu científico natural. No se trata de sentar una tesis, sino más bien de concebir un modelo que posibilite una problemática más o menos fecunda. El sentido de un modelo no es decir, esto es así, sino solo hacer patente un determinado punto de vista. Antes de que consideremos más de cerca nuestro dilema, quisiera aclarar en cierto sentido el concepto de lo inconsciente.
Lo inconsciente no es lo simplemente desconocido, sino que por lo contrario es por un lado lo desconocido psíquico, es decir, todo aquello sobre lo cual adelantamos la hipótesis de que en caso de llegar a la conciencia no se diferenciaría en nada de los contenidos psíquicos conocidos por nosotros. Por otro lado, también debemos incluir en él el sistema psicoideo, sobre cuya naturaleza directamente no podemos decir nada. Este inconsciente, así definido, circunscribe una realidad extremadamente fluctuante. Todo lo que sé, pero en lo cual momentáneamente no pienso, todo lo que alguna vez fue para mí consciente, pero que ahora he olvidado, todo lo percibido por mis sentidos, pero que mi conciencia no advierte, todo lo que sin intención ni atención, es decir, inconscientemente, siento, pienso, recuerdo, quiero y hago, todo lo futuro que en mí se prepara, y solo más tarde llegará a mi conciencia, todo eso es contenido de lo inconsciente. Estos contenidos son todos, por así decir, más o menos capaces de conciencialización, o fueron al menos anteriormente conscientes, y podrían en el momento siguiente volver a ser conscientes. Hasta este punto, lo inconsciente es a fringe of consciousness, tal como lo calificó William James, a este fenómeno marginal que aparece por aclaración y oscurecimiento alternantes. Pertenece también, como se ha visto, al descubrimiento de Freud. Pero dentro de lo inconsciente tenemos que incluir también, como ya dijimos, las funciones psicoideas, no susceptibles de conciencialización, de cuya existencia solo tenemos noticia indirecta. Llegaremos ahora a esta cuestión. ¿En qué estado se encuentran los contenidos psíquicos si no están en relación con el yo consciente? Esta relación es justamente lo que puede ser llamado conciencia. Según el principio de Guillermo de Ockham, entia praeter necessitatem non sunt multiplicanda, la conclusión más prudente sería que, excepto la relación con el yo consciente, absolutamente nada cambia si un contenido se vuelve inconsciente. Sobre esta base, rechazo la concepción según la cual los contenidos momentáneamente inconscientes son sólo fisiológicos. Para ello faltan pruebas. Por el contrario, la psicología de las neurosis proporciona argumentos decisivos en contra. Basta con pensar en los casos de double personalité, automatisme ambulatoire, etc. Los descubrimientos de Janet y de Freud muestran que en el estado inconsciente todo sigue funcionando como si fuera consciente. Se percibe, se piensa, se siente, se tienen voliciones e intenciones como si existiera un sujeto. Y hasta hay no pocos casos en que, como por ejemplo, en la recién mencionada doble personalidad, un segundo yo aparece también de hecho y hace competencia al primer yo. Esos descubrimientos parecen demostrar que lo inconsciente es en verdad un subconsciente, pero ciertas experiencias, que en parte ya llegó a hacer Freud, muestran que el estado de los contenidos inconscientes no es igual al de los conscientes. Así, por ejemplo, los complejos de carga afectiva no se modifican del mismo modo en lo inconsciente y en la conciencia. Si bien pueden agregárseles asociaciones, no se corrigen sino que se conservan en su forma primitiva, lo que se comprueba fácilmente por su acción pareja y permanente sobre la conciencia. Del mismo modo, adoptan el carácter compulsivo de un automatismo sobre el cual no se pueden ejercer influencia alguna, y este carácter solo se les puede quitar cuando se los hace conscientes. Este procedimiento es en consecuencia uno de los más importantes factores terapéuticos. Finalmente, estos complejos, por autoamplificación, presumiblemente en proporción con su distancia de la conciencia, toman un carácter arcaico mitológico y por tanto adquieren luminosidad, lo que es fácil de apreciar en las disociaciones de los esquizofrénicos. Pero la luminosidad se sustrae totalmente a la voluntad consciente, pues lleva al sujeto al estado de enajenamiento, es decir, de entrega involuntaria.
Estas particularidades del estado inconsciente se contraponen al comportamiento de los complejos en la conciencia. En la conciencia los complejos son corregibles, es decir, pierden su carácter automático y pueden sufrir transformaciones esenciales. Abandonan su cubierta mitológica, se afinan personalísticamente y, al entrar en el proceso de adaptación que tiene lugar en la conciencia, se racionalizan de modo que se hace posible una discusión dialéctica. Es evidente entonces que el estado inconsciente es un estado diferente del consciente. Pese a que en lo inconsciente el proceso sigue desarrollándose en principio como si fuera consciente, a medida que aumenta la disociación, parece caer en cierto modo en un estadio más primitivo, es decir, arcaico-mitológico. Modificar su carácter acercándose a la forma instintiva en la cual se basa y asumir las características distintivas del impulso, o sea, el automatismo, la imposibilidad de sufrir influencia alguna, reacción todo o nada, etc. Si aplicáramos aquí la analogía del espectro, podríamos comparar al descenso de los contenidos inconscientes con un desplazamiento hacia el extremo rojo, comparación tanto más sugestiva cuanto que el rojo siempre ha caracterizado, como color de la sangre, la esfera de las emociones y de los impulsos. Así pues, lo inconsciente es un medio distinto que la conciencia. Es verdad que en las zonas cercanas a la conciencia no se produce un gran cambio, ya que allí se alternan la claridad y la oscuridad con demasiada frecuencia. Justamente esta capa límite es de la mayor importancia para responder a nuestro gran problema de psique igual conciencia. Nos muestra precisamente que, relativo, es el estado inconsciente. Por cierto, es relativo hasta tal punto que uno llega a sentirse seducido por la idea de emplear un concepto como subconsciente para caracterizar adecuadamente la parte oscura del alma. Pero igualmente relativa es también la conciencia, pues dentro de sus límites no es simplemente una conciencia, sino toda una escala de intensidades de conciencia. Entre el yo hago y el tengo conciencia de lo que hago, no solo existe una diferencia del cielo a la tierra, sino que a veces hay hasta una patente contradicción. Hay entonces una conciencia en la que priva lo inconsciente y una conciencia en la que domina la autoconciencia. Esta paradoja resulta inmediatamente comprensible si se pone en claro que no hay ningún contenido consciente del cual se pueda afirmar con seguridad que es totalmente consciente, pues para ello sería necesaria una irrepresentable totalidad de la conciencia, que supondría una igualmente inconcebible totalidad o perfección del espíritu. Llegamos así a la paradójica conclusión de que no existe ningún contenido de conciencia que desde otro punto de vista no sería inconsciente. Quizá tampoco haya ningún elemento psíquico inconsciente que al mismo tiempo no sea consciente. Pero demostrar esta última afirmación es más difícil que demostrar la primera, porque nuestro yo, único que podría hacer tal comprobación, es el punto de referencia de la conciencia y no se encuentra en tal asociación con los contenidos inconscientes que pudiera declarar sobre su naturaleza. Esos contenidos son para él prácticamente inconscientes, lo que no quiere decir que no tenga conciencia de ellos desde otro punto de vista. Con esto queremos decir que, dado el caso, los conoce bajo cierto aspecto, pero no sabe que se trata de los mismos que bajo otro aspecto provocan trastornos de la conciencia. Existen además procesos en los cuales no se puede comprobar ninguna relación con el yo consciente y que pese a eso aparecen como representados, es decir, similares a la conciencia. Finalmente, se dan casos en que, como hemos visto, existe también un yo inconsciente y por tanto una segunda conciencialidad, pero estas son excepciones. En el campo psíquico, el patrón de comportamiento con su compulsividad pasa a segundo plano frente a las variaciones del comportamiento condicionadas por la experiencia y las voliciones.
es decir, por procesos conscientes. Con respecto a los estados psicoideos, reflejo instintivos, la psique representa un aflojamiento de la obligatoriedad y un creciente retroceso de los procesos no libres en favor de las modificaciones elegidas. La actividad electiva se encuentra por un lado en la conciencia, por el otro fuera de ésta, es decir, sin relación con el yo consciente. En consecuencia, en forma inconsciente. Este último tipo de proceso es sólo similar a la conciencia, o sea que se presenta como si fuera representado y en ese sentido consciente. Como no hay motivos suficientes para aceptar que en todo individuo ha de existir un segundo yo, o sea que todas las personas sufren una disociación de la personalidad, deberíamos hacer a un lado la idea de una segunda conciencia del yo, de la cual pudieran emanar decisiones voluntarias. Pero como de acuerdo con las experiencias de la psicopatología y de la psicología de los sueños resulta por lo menos muy probable que existan en lo inconsciente procesos altamente complejos, similares a los de la conciencia, nos vemos obligados a concluir, lo queramos o no, que el estado de los procesos inconscientes, si bien no es igual al de los conscientes, es sin embargo de algún modo semejante. En estas circunstancias, no queda sino postular un estado intermedio entre el concepto de estado consciente e inconsciente, una conciencia aproximada. Como tenemos experiencia mediata solamente de un estado reflejado, es decir, consciente y conocido como tal, esto es, sólo se da la relación de representaciones o contenidos con un complejo del yo que representa la personalidad empírica. Entonces, una conciencia de otro tipo, tanto una dotada de un yo como una que carezca de él, resulta apenas concebible. Pero no es necesario tomar la cuestión en forma tan absoluta. Ya en un estadio algo más primitivo, el complejo del yo disminuye considerablemente su significación y la conciencia se modifica en consecuencia en forma característica. Sobre todo, deja de ser reflejada. Si, finalmente, observamos los procesos psíquicos de los vertebrados superiores y sobre todo de los animales domesticados, encontramos fenómenos similares a la conciencia que difícilmente hagan suponer la existencia de un yo. Tal como sabemos por nuestra experiencia inmediata, la luz de la conciencia tiene muchos grados de luminosidad y el complejo del yo muchos grados de acentuación. En los estadios animal y primitivo rige la pura luminositas que apenas se diferencia de la claridad de los fragmentos disociados del yo. Análogamente, en los estadios infantil y primitivo, la conciencia no es todavía una unidad, ya que no está centralizada por un complejo del yo firmemente integrado, sino que chisporrotea aquí y allí, donde la reavivan acontecimientos internos o externos, instintos y afectos. En este estadio tiene todavía un carácter insular o de archipiélago. Tampoco en los estudios más altos, ni aun en el más elevado, la conciencia es una totalidad completamente integrada, sino que es, por lo contrario, capaz de una indeterminada ampliación. Aún a la conciencia moderna podrían añadirse nuevas islas, sino continentes, reproduciendo un fenómeno que es para los psicoterapeutas algo de todos los días. Es correcto entonces concebir una conciencia del yo rodeada de muchas pequeñas luminosidades. Lo inconsciente como conciencia múltiple. La hipótesis de las luminosidades múltiples se basa por un lado, como ya hemos visto, en el estado cuasi consciente de los contenidos inconscientes y por otro lado en la existencia de ciertas imágenes que pueden encontrarse en los sueños y en las fantasías visuales de individuos modernos o en documentos históricos y que deben ser interpretadas simbólicamente. Como es sabido, una de las principales fuentes de representaciones simbólicas correspondientes al pasado es la alquimia. De la alquimia
tomo sobre todo la representación de la Stinyae, de las chispas, que surgen como ilusiones visuales en la sustancia de transformación. Coenraad explica que estas chispas son como radiaciones del alma universal que se identifican con el Espíritu de Dios. De esta explicación se desprende claramente que ciertos alquimistas ya habían vislumbrado la naturaleza psíquica de estas luminosidades. Son semillas de luz diseminadas en el caos al que el Coenraad llama Mundi Futuri Seminarium. También el entendimiento humano es una scintilla de este tipo. La sustancia arcana, la tierra acuosa del ente católico o el agua térrea, es universalmente espiritualizada por la chispa ígnea del mundo, de acuerdo con Lib Sapientiae, quoniam spiritus domini replevit ordem terrarum. En el agua del arte, en nuestra agua, que es también el caos, se encuentran las chispas ígneas del alma del mundo como puras formae rerum esenciales. Estas formae corresponden a las ideas platónicas, y entonces, si se acepta que las imágenes eternas de Platón, que están en un lugar supraceleste, son una expresión filosófica de los arquetipos psicológicos, resulta una equiparación de las Scintillae con los arquetipos. De esta visión alquimista habría que sacar la conclusión de que los arquetipos poseerían en sí cierta claridad o similitud con la conciencia. De ese modo correspondería una luminositas a la numinositas. Algo semejante parece haber vislumbrado también Paracelso. En su filosofía sagax se encuentra el siguiente fragmento: y como poco puede haber en el hombre sin el numen divino, como también poco puede haber en el hombre sin la lumen natural, entonces lumen y numen, los dos solos, deben hacer acabado al hombre. De los dos viene todo y de los dos está en el hombre. Pero el hombre sin ellos no es nada, y ellos son, sin embargo, sin el hombre. En confirmación de esta idea escribe Coenraad: hay, scintillae animae mundi igneae, luminis nimirum naturae, chispas ígneas del alma del mundo, dispersas o diseminadas en y a través del edificio del gran mundo, en todos los frutos de los elementos, en todas partes. Las chispas se originan en el Ruach Elohim, el Espíritu de Dios. Entre las scintillae distingue una scintilla perfecta unici potentis ac fortis, que es el elixir mismo, es decir, la sustancia arcana. Para nuestro parangón entre los arquetipos y las chispas, tiene importancia el que Coenraad destaque una muy especialmente. Esta es una denominada también monas y sol, expresiones ambas que aluden a la divinidad. Una imagen semejante se encuentra en la carta de Ignacio de Antioquía a los Efesios, donde se refiere a la venida de Cristo. ¿Cómo entonces se manifestó a los eones? Una estrella brilló en el cielo, más clara que todas las estrellas, y su luz era inefable, y ese fenómeno producía extrañeza. Todas las otras estrellas del sol rodeaban a esa estrella formando un coro. La scintilla, una o monas, debe concebirse desde el punto de vista psicológico como símbolo de sí mismo, aspecto que aquí solo quisiera indicar. Para Dorn, las chispas tienen una clara significación psicológica. Así, dice que esta luz es la lumen naturae que alumbra la conciencia, y las scintillae son luminosidades embrionarias que brillan en la oscuridad de lo inconsciente. Al igual que Coenraad, Dorn también es tributario de Paracelso. Concuerda con él al aceptar la existencia de un invisibilem solem plurimis incognitum en el hombre. De esta luz natural innata en el hombre, dice Dorn, que conoce el arquetipo 1 que destaca Coenraad,
y lo conoce como el Sol Invisibilis, o sea, como la Imago Dei. En Paracelso, la lumen natural se origina en primer término en el astrum occidus, el astro en el hombre. El firmamento, un sinónimo de astro, es la luz natural. Por eso la astronomía es la piedra angular de toda verdad, es una madre de todas las obras de arte. A partir de ella comienza la sabiduría divina, a partir de ella comienza la luz de la naturaleza. Y aún las excelsas religiones dependen de la astronomía. Y el astro anhela llevar al hombre hacia la gran sabiduría, para que él, bajo la luz de la naturaleza, parezca maravilloso y los misterios de la milagrosa obra de Dios se pongan de manifiesto y se esclarezcan grandemente. El hombre mismo es un astrum, no él solo entonces, sino en el mismo grado para siempre con todos los apóstoles y santos. Cada uno es un astro, una estrella de los cielos. Por eso dice también la Escritura, sois luces del mundo. De tal modo, entonces, en el astro está toda la luz natural, y el hombre debe sacarla de allí como la comida de la tierra, en la cual él ha nacido, pues igualmente en la estrella ha nacido. También los animales tienen la luz natural, que es un espíritu innato. Al nacer el hombre es dotado con acabada luz de la naturaleza. Paracelso la llama primum ac optimum thesaurum quem naturae monarchia inseclaudit, en concordancia con la caracterización corriente de lo uno, como perla preciosa, tesoro escondido, preciosidad difícilmente alcanzable, etc. La luz ha sido dada al hombre interior, corpus subtile, cuerpo sutil, como resulta del siguiente fragmento. Por eso, que una persona con alteza, sabiduría, etc., salga de su cuerpo exterior, porque toda la sabiduría y la razón que el hombre tiene es una con ese cuerpo que es eterno y que es como un hombre interior. Entonces el hombre ha de vivir y no como exterior. Pues ese hombre interior es eternamente clarificado y verdadero, y si no aparece perfecto al cuerpo mortal, aparece sin embargo perfecto después de la muerte del mismo, pues aquello de lo cual hablamos se llama lumen naturae y es eterno. Y eso lo ha dado Dios al cuerpo interior, para que el hombre sea regido por el cuerpo interior y de acuerdo con la razón. Pues sólo la luz de la naturaleza y ninguna otra cosa más es la razón. La luz da la fe. Dios ha dado a cada hombre suficiente luz, por lo cual está predestinado y entonces no puede errar. Pero para que la descripción del origen del cuerpo u hombre interior sea acabada, adviértase que todos los cuerpos interiores son un cuerpo y una cosa en todos los hombres, pero repartida de acuerdo con los bien ordenados números del cuerpo, uno después de los otros. Y si todos se unen, hay solo una luz, solo una razón. Y luego, la luz de la naturaleza es una luz encendida en el Espíritu Santo, y que no se apaga porque está bien encendida. Es una luz tal que anhela arder, y cuanto más brilla, más largamente anhela brillar, y cuanto más largamente brilla, más grande anhela brillar. Entonces hay también en la naturaleza un ardiente anhelo de encender. Es una luz invisible. Se sigue entonces que solo el hombre obtiene en lo invisible su ciencia, su arte de la luz de la naturaleza. El hombre es un profeta de luz natural. Se aprende a conocer la lumen naturae, entre otras cosas por los sueños. Como la luz de la naturaleza no puede hablar, se presenta en el sueño por la fuerza de la palabra de Dios. Me he permitido demorarme algo largamente en Paracelso y reproducir cierto número de textos auténticos para transmitir de ese modo al lector la forma en que este autor concibe la lumen naturae. Me parece especialmente importante para nuestra hipótesis de los fenómenos de conciencia múltiple el que en Paracelso la visión característica de los alquimistas, las chispas que brillan en la negra sustancia arcana, se transforma en el espectáculo del firmamento interior y sus astra.
muestra la oscura psique como un cielo nocturno sembrado de estrellas, cuyos planetas y constelaciones representan los arquetipos en toda su luminosidad y numinosidad. El firmamento es en efecto el libro abierto de la proyección cósmica, el reflejo de los mitologemas, es decir, de los arquetipos. En esta concepción se dan la mano la astrología y la alquimia, las dos antiguas representantes de la psicología del inconsciente colectivo. Paracelso sufre la influencia directa de Agrippa von Nettesheim, quien afirma la existencia de una luminosita sensus naturae. De esta descendieron las luces de la profecía sobre los animales de cuatro patas, los pájaros y otros seres vivientes, y otorgaron a estos la capacidad de predecir cosas futuras. Para él, sensus naturae invoca a Guglielmus Parisiensis, en quien reconocemos a Guillaume d'Auvergne, obispo de París alrededor de 1228. Este escribió muchas obras por las cuales fue influido, entre otros, Alberto Magno. Del sensus naturae afirma, en primer término, que es un sentido superior a la capacidad de concepción humana, y destaca especialmente que los animales también poseen ese sentido. La doctrina del sensus naturae se desarrolla a partir de la idea del alma del mundo que todo lo penetra. De esta idea se ocupó otro, Guglielmus Parisiensis, un precursor de Albernus, Guillaume de Conches, escolástico neoplatónico que enseñó en París. Al igual que Abelardo, identificó el anima mundi, es decir, el sensus naturae con el Espíritu Santo. El alma del mundo representa una fuerza natural, responsable de todos los fenómenos de la vida y de la psique. Como he mostrado en otros lugares, esta concepción del anima mundi es extremadamente corriente en la tradición alquimista. El mercurio es interpretado ya como anima mundi, ya como Espíritu Santo. Dado el valor que tienen para la psicología del inconsciente las representaciones alquimistas, ha de resultar provechoso prestar alguna atención a una variante muy esclarecedora del simbolismo de las chispas. Nos referimos al tema de los ojos de pez, que tiene el mismo significado que el de las scintillae y es aún más frecuente. Como ya hemos dicho más arriba, los autores dan como fuente de la doctrina una cita de Morienus. En el Tratado de Morienus Romanus se encuentra efectivamente esa cita, pero dice: Purus laton tam diu decocitur donec veluti oculi piscium elucecat. Esta frase parece ya aquí una cita de otra fuente anterior. En autores posteriores aparecen a menudo los ojos de pez. En Sir George Ripley se encuentra la variante de que al secarse completamente los mares, quedó una sustancia que brillaba como un ojo de pez. Esto es una clara referencia al oro y al sol como ojo de Dios. No es algo tan raro entonces que un alquimista del siglo XVII ponga como epígrafe de su edición de Nicolas Flamel las palabras de Sach: todos ellos se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Aquellas 7 son los ojos del Señor, que se corren por toda la tierra. Evidentemente esos 7 ojos son los 7 planetas, que del mismo modo que la luna y el sol, son los ojos de Dios que nunca descansan, que andan por todas partes y todo lo ven. En el mismo motivo podría basarse el gigante Argos, el de los muchos ojos. Tiene el apodo del que todo lo ve y se lo relaciona con el firmamento. Ya tiene un ojo, ya 4, ya 100 y hasta llega a 1000 ojos. También se lo conoce como insomne. Hera trasladó los ojos de Argos, Panoptes, al abanico del pavo real. Así como Argos es un guardián, en las citas de Arato, que se encuentran en Hipólito, a la constelación del dragón,
le corresponde un lugar desde el cual todo se abarca con la vista. Allí se pinta al dragón como el que desde las alturas del polo todo lo observa y por lo tanto ve en todos, de modo que para él nada de lo que ocurre puede quedar oculto. Está como en vela, pues nunca desciende del polo. Aparece a veces mezclado con el sinuoso camino del sol en el cielo. Ese es el motivo de que a veces se dispongan los signos del zodíaco entre las circunvoluciones del reptil, dice Cumont. En ocasiones los signos del zodíaco son llevados por la serpiente sobre el lomo, como señala Eisler. El carácter de el que todo lo ve pasa por el simbolismo de la época, de Draco a Cronos, que es en Sófocles, y en la inscripción funeraria para los caídos de Queronean. La identidad del que todo lo ve con el tiempo explica los ojos en las ruedas de la visión de Ezequiel. En las 4 ruedas los rayos estaban llenos de ojos. La identificación de la constelación que todo lo ve con el tiempo debe ser mencionada aquí debido a su significado especial. Señala la relación del mundo arquetipus del inconsciente con el fenómeno del tiempo y pone así de manifiesto la sincronicidad de los acontecimientos arquetípicos. Sobre este asunto diré todavía algo al concluir la recapitulación que sigue. Al leer la autobiografía de Ignacio de Loyola, dictada por él a Luis González, nos enteramos de que a menudo veía un claro brillo, que según él le parecía, tomaba a veces la forma de una serpiente. Parecía llena de ojos brillantes, que sin embargo no eran propiamente ojos. En un principio se sentía muy confortado con la belleza de esta aparición, pero después reconocía que se trataba de un mal espíritu. Esta visión tiene, en suma, todos los aspectos aquí tratados del motivo del ojo y representa una impresionante configuración de lo inconsciente con sus luminosidades diseminadas. Es fácil imaginarse la perplejidad que debía experimentar un hombre medieval frente a una intuición tan eminentemente psicológica, sobre todo al no acudir en ayuda de su juicio ningún símbolo dogmático y no pudiendo aplicar al caso ninguna alegoría de los padres. Pero Ignacio no estuvo tan errado, porque el tener 1000 ojos aparece como característica del hombre originario, el Purusha. Así, el Rig Veda 10:90 dice: 1000 cabezas tiene el Purusha, 1000 ojos, 1000 piernas. Abraza la tierra y supera el espacio de 10 dedos. Monoimo, el árabe, enseñaba, según afirma Hipólito, que el hombre primigenio es una monada única, no compuesta, indivisible, y al mismo tiempo compuesta y divisible. Esta monada es el puntito de la I, y esta unidad mínima que corresponde a la cintilla, una, de Conrad, tiene muchos rostros y muchos ojos. Para decir esto se apoya Monoimo en el prólogo del Evangelio de San Juan. Su hombre primigenio es como el Purusha, el universo. Estas visiones han de entenderse como intuiciones introspectivas que aprehenden el estado del inconsciente y al mismo tiempo como recepción de la idea cristiana central. Evidentemente el motivo aparece con el mismo significado en fantasías y sueños modernos, por ejemplo como firmamento, como reflejo de las estrellas en el agua oscura, como pepitas de oro o avenas doradas desparramadas sobre tierra negra, como ojo único en la profundidad de la tierra o del mar, o como visión parapsíquica de las esferas de luz, etc. Si se toma en cuenta entonces que la conciencia es caracterizada desde hace ya mucho tiempo por medio de expresiones tomadas de los fenómenos luminosos, no resulta a mi parecer tan grande el paso que lleva a admitir que las múltiples luminosidades corresponden a pequeños fenómenos de conciencia. Si la luminosidad aparece como monádica, por ejemplo, como astro único, o como sol, o como ojo, toma preferentemente la forma de mandala y debe interpretarse como sí mismo. Pero no se trata de doble conciencia, ya que no se puede demostrar
la existencia de ninguna disociación de la personalidad. Por el contrario, los símbolos de sí mismo tienen una significación unificada. Patrones de conducta y arquetipos. Hemos establecido que la psique comienza por su parte inferior con ese estado en el que la función se emancipa de la fuerza compulsiva del instinto y se vuelve influible por la voluntad. Y hemos definido la voluntad como una cantidad de energía disponible. Pero como ya hemos dicho, de ese modo se supone la existencia de un sujeto que dispone y que es capaz de juzgar, al cual hay que adjudicar conciencia. Se podría decir que por este camino hemos llegado a demostrar aquello que en un principio rechazamos, o sea, la identificación de la psique con la conciencia. Este dilema se aclara cuando entendemos hasta qué punto es relativa la conciencia, ya que sus contenidos son al mismo tiempo conscientes e inconscientes, es decir, conscientes bajo cierto aspecto e inconscientes bajo otro. Como toda paradoja, nuestro enunciado no resulta fácilmente comprensible, pero tenemos que acostumbrarnos a la idea de que la conciencia no es un aquí y lo inconsciente un allí. La psique representa más bien una totalidad consciente-inconsciente. En lo tocante al estrato límite que he denominado inconsciente personal, resulta fácil demostrar que sus contenidos corresponden exactamente a nuestra definición de lo psíquico. Pero, ¿existe de acuerdo con nuestra definición un consciente psíquico que no sea a fringe of conscientiousness, ni tampoco personal? Ya he dicho que el mismo Freud había señalado la existencia en lo inconsciente de restos arcaicos y formas funcionales primitivas. Investigaciones posteriores han reafirmado esta comprobación y han reunido un rico material ilustrativo. Dada la estructura del cuerpo, sería asombroso si la psique fuera el único fenómeno biológico que no mostrara claras huellas de su historia evolutiva. Es altamente probable que las huellas estén en relación muy estrecha con la base instintiva. El instinto y el modus arcaico coinciden con el concepto biológico de patrón de conducta. No existen, por cierto, instintos amorfos. Cada instinto tiene un patrón de su situación. Se realiza de acuerdo con una imagen que posee propiedades fijas. El instinto de la hormiga cortadora se realiza en concordancia con la imagen del árbol, de la hoja, del corte, del transporte y del pequeño jardín de hongos. Si una de estas condiciones falta, el instinto no funciona, pues no puede existir sin su patrón total, sin su imagen. Una imagen tal es un tipo de naturaleza a priorística. Es innato en la hormiga, previo a toda actividad, pues la actividad solo puede tener lugar si un instinto de patrón correspondientemente configurado da ocasión y posibilidad para ello. Este esquema vale para todos los instintos y existe en forma idéntica en todos los individuos de la misma especie. Lo mismo ocurre en el hombre. Este tiene a priori en sí esos instintos tipos que, en la medida en que funciona instintivamente, proporcionan el motivo y el patrón de sus actividades. Como ser biológico no puede comportarse de otro modo que en forma específicamente humana y tiene que cumplir su patrón de conducta, lo que establece estrechos límites para las posibilidades de su libre albedrío. Y esos límites son tanto más estrechos cuanto más primitivo es el hombre y más depende su conciencia de la esfera de los instintos. Aunque desde cierto ángulo es enteramente correcto hablar del patrón de conducta como de un resto arcaico todavía existente, como por ejemplo lo hizo Nietzsche con respecto a la función de los sueños, de ese modo no se hace justicia a la significación biológica y psicológica de estos tipos. No son solo residuos o vestigios de modos tempranos de funcionamiento, sino que son los reguladores biológicamente necesarios, siempre existentes, de la esfera instintiva. La acción
que ejercen se extiende a través de todo el campo de la psique y sólo pierde su carácter de incondicionada allí, donde es limitada por la relativa libertad de la voluntad. Podríamos decir que la imagen representa el significado del instinto. Pese a que parece tan probable la existencia de un patrón instintivo en la biología humana, resulta difícil la demostración empírica de tipos distintos, pues el órgano con que podríamos aprehenderlos, o sea la conciencia, es en sí mismo no solo una transformación, sino también un transformador de la imagen original del instinto. No es ningún milagro entonces que el entendimiento no consiga establecer para el hombre tipos precisos similares a los que conocemos en el reino animal. Debo confesar que no puedo imaginarme ningún camino directo para la solución de este problema, pero creo que he conseguido por lo menos un acceso indirecto a la imagen del instinto. En lo que sigue, quisiera hacer un resumen del curso de este descubrimiento. He observado muchas veces pacientes cuyos sueños contenían un rico material de fantasía, pero al mismo tiempo los pacientes me transmitieron la impresión de que estaban como llenos de fantasías, sin que pudieran indicar en qué consistía la presión interna. Aproveché por esto una imagen onírica, una ocurrencia del paciente, para encargarle que elaborara o desarrollara este tema en la actividad libre de su fantasía. Esto podía ocurrir de acuerdo con las inclinaciones y dotes individuales, en forma dramática, dialéctica, visual, acústica, de baile, pictórica, de dibujo o plástica. El resultado de esta técnica fue un sinnúmero de complicadas configuraciones, dentro de cuya multiplicidad no pude orientarme durante años, hasta que me di cuenta de que mediante este método se obtenía la manifestación espontánea, apoyada solo por la capacidad técnica del paciente, de un proceso inconsciente al que más tarde di el nombre de proceso de individuación. Pero, mucho antes de que alumbrara en mí esta idea, hice la observación de que este método disminuía a menudo en gran medida de frecuencia e intensidad de los sueños y también la inexplicable presión de lo inconsciente. Esto significaba, en muchos casos, un importante éxito terapéutico que alentaba tanto a mí como a los pacientes a seguir trabajando pese al carácter incomprensible que tenían los contenidos sacados a la luz. Debí insistir sobre este carácter incomprensible para impedirme a mí mismo el intento, sobre la base de ciertas suposiciones teóricas, de formular interpretaciones a las que sentía no solo deficientes, sino también capaces de perjudicar las ingenuas creaciones de los pacientes. Cuanto más vislumbraba que éstas tenían cierta dirección hacia un fin, tanto menos me atrevía a establecer algún teorema sobre el asunto. En muchos casos no me resultó fácil mantener esta reserva, tratándose de enfermos que necesitaban ciertas concepciones para no perderse en las tinieblas. Tuve que tratar de proporcionar, por lo menos, interpretaciones provisorias, tan bien como pudiera, pero siempre bien mechadas de quizá, sí, y, pero, y sin traspasar nunca los límites de las creaciones que ya se habían presentado. Con mucho cuidado trataba de que el final de mi interpretación tomara la forma de una pregunta cuya respuesta quedaba entregada a la libre actividad de la fantasía del paciente. La multiplicidad de imágenes, en un comienzo caótica, fue tomando forma en el curso del trabajo y dio como resultado ciertos elementos formales que se repetían presentando estructuras idénticas o análogas en los individuos más diferentes. Menciono como características fundamentales la multiplicidad caótica y el orden, la oposición de claridad y oscuridad, arriba y abajo, derecha e izquierda, la unificación de los contrarios en un tercero, la cuaternidad, cuadrilátero cruz, la rotación, círculo esfera, y finalmente la ordenación radial, por lo general de acuerdo con un sistema cuaternario. Las formas triádicas, con la excepción de la completio oppositorum, unificación de los contrarios en un tercero, son relativamente raras y constituyen excepciones manifiestas, explicables por condiciones especiales. La centralización constituye el punto más alto del desarrollo,
nunca superado en mi experiencia. Se caracteriza como tal por coincidir con el efecto terapéutico prácticamente más grande que es posible conseguir. Las características indicadas constituyen abstracciones extremas y al mismo tiempo las más simples expresiones para los principios operativos de configuración. La realidad concreta de las configuraciones es infinitamente más llena de color y más plástica. Su multiplicidad supera toda posibilidad de representación. Solo diré que no existe tema alguno de ninguna mitología que no aparezca en estos productos. Si mis pacientes tenían algún conocimiento digno de mención de motivos mitológicos, este era holgadamente sobrepasado por las creaciones de la fantasía configuradora. Por lo general, los conocimientos mitológicos de mis pacientes eran mínimos. Estos hechos muestran de modo inequívoco la coincidencia de las fantasías regidas por reguladores inconscientes con los monumentos de la actividad espiritual humana en general, conocidos por la tradición y la investigación etnológica. Todas las características antes mencionadas son en cierto aspecto conscientes. Todo el mundo sabe contar hasta 4 y sabe qué es un cuadrado y qué es un círculo, pero como principios configurados son inconscientes, y del mismo modo su significación psicológica no es consciente. Mis concepciones y conceptos esenciales los he derivado de estas experiencias. Primero hice las observaciones y solo después estructuré penosamente a partir de ellas mis concepciones. Y lo mismo le ocurre a la mano que maneja el lápiz de dibujo o el pincel, al pie que hace el paso de baile, a la vista y al oído, a la palabra y al pensamiento. Lo que en última instancia decide es un oscuro impulso. Un a priori empuja a configurar y no se sabe que la conciencia de otro es conducida por los mismos motivos. Se tiene entonces el sentimiento de estar entregado a una contingencia subjetiva sin límites. Sobre todo el procedimiento parece flotar una presciencia, no sólo de la configuración, sino también de su sentido. La imagen y el sentido son idénticos, y al formarse la primera se pone en claro el segundo. La estructura no requiere explicación alguna, ella representa su propio sentido. De acuerdo con esto, hay casos en los que puedo renunciar a la interpretación como exigencia terapéutica. Pero el conocimiento científico tiene sin duda otras exigencias. Para satisfacerlas es necesario establecer a partir de la totalidad de la experiencia ciertos conceptos que tengan la mayor validez general que sea posible. Este trabajo especial consiste en una traducción del arquetipo operativo, siempre existente y atemporal, al lenguaje científico del momento. Estas experiencias y consideraciones me permitieron advertir que existen ciertas condiciones inconscientes colectivas que actúan como reguladores y propulsores de la actividad creadora de la fantasía y que, al poner al servicio de sus fines el material existente en la conciencia, producen configuraciones correspondientes. Actúan exactamente como motores de los sueños, por lo cual la imaginación activa, nombre que he dado a este método, reemplaza hasta cierto grado los sueños. La existencia de estos reguladores inconscientes, que en ciertas ocasiones también he designado como dominantes, a causa de su forma funcional, me pareció tan importante que fundé sobre ello mi hipótesis respecto del llamado inconsciente colectivo impersonal. Consideré como algo muy valioso de este método el que no significara ningún reductio imprimam figuram, sino más bien una síntesis, apoyada solo en una actitud voluntaria, pero en lo restante natural, en lo que se une un material pasivo de la conciencia con influjos conscientes. Tal síntesis representa, por lo tanto, una forma de amplificación espontánea de los arquetipos. De ningún modo se hace aparecer estas imágenes llevando
los contenidos de la conciencia a su más simple común denominador, operación esta que representaría el camino directo, pero que es, como ya he dicho, irrepresentable, a las imágenes primitivas. La forma de ponerlas de manifiesto es la amplificación. Mi método de interpretación del significado de los sueños también se apoya en ese proceso natural de amplificación, ya que los sueños se comportan en forma exactamente igual a la imaginación activa, con la sola diferencia de la falta de apoyo en contenidos conscientes. En tanto, los arquetipos intervienen regulando, modificando o motivando la configuración de los contenidos conscientes y se comportan como instintos. Resulta entonces obvio suponer una relación entre estos factores y los instintos y plantear el problema de si las imágenes situacionales típicas que parecen representar a esos principios formales colectivos no se identifican en última instancia con los patrones instintivos, o sea, con los patrones de conducta. Debo confesar que hasta ahora no he encontrado ningún argumento que obligara a excluir esta posibilidad. Antes de seguir con mis consideraciones, tengo que destacar un aspecto de los arquetipos que salta inmediatamente a la vista para todo el que se dedica a la práctica en esta materia. La aparición de los arquetipos tiene un declarado carácter luminoso que, si no se quiere llamar mágico, hay que llamar espiritual. Por eso este fenómeno es de la mayor importancia para la psicología de la religión. Es cierto que su efecto no es unívoco, puede curar o destruir, pero nunca es indiferente, naturalmente, siempre que exista cierto grado de claridad. Este aspecto merece la denominación de espiritual par excellence. No es raro que el arquetipo aparezca bajo la forma de un espíritu en los sueños o en las creaciones de la fantasía, o se conduzca como una aparición. Provoca visiones filosóficas y religiosas en personas que se creen muy lejos de esos accesos de debilidad. A menudo empuja con inaudito ímpetu e implacable consecuencia hacia su meta y pone al sujeto bajo su hechizo, del cual éste muchas veces no puede liberarse pese a una desesperada resistencia, hasta que al final ya no quiere liberarse. Y esto no porque la vivencia traiga consigo una satisfacción de los sentidos, tenida hasta ese momento por imposible. Comprendo bien toda la resistencia de las convicciones firmemente fundadas frente a descubrimientos psicológicos de este tipo. Con más presunciones que saber real, la gente experimenta miedo ante el amenazante poder que está ligado en lo interior a todos los hombres y que en cierta medida solo espera la palabra mágica que rompa el hechizo. Esta palabra mágica termina siempre en ismo y actúa con el mayor grado de éxito en quienes tienen el más escaso acceso a los hechos interiores y están perdidos muy lejos de su base instintiva en el caótico mundo de la conciencia colectiva. Pese a su afinidad con los instintos, o quizá justamente por eso, el arquetipo representa el elemento propio del espíritu, pero de un espíritu que no se identifica con el entendimiento humano, sino que más bien representa su spiritus rector. El contenido esencial de todas las mitologías, de todas las religiones y de todos los ismos es de naturaleza arquetípica. El arquetipo es espíritu o antiespíritu, y la mayoría de las veces el que en definitiva se ponga de manifiesto de un modo o del otro depende de la actitud de la conciencia humana. El arquetipo y el instinto constituyen la mayor oposición concebible, como se puede ver fácilmente si se compara a un ser humano que está bajo el dominio de la impulsividad con otro dominado por el espíritu. Pero como entre todos los opuestos existe una relación tan estrecha que no se puede encontrar ni pensar ninguna posición sin la correspondiente negación, también vale aquí el principio les extremes sed touchent. Existe entre ellos una relación, pero no de un tipo tal que el uno pueda derivarse del otro. Están coordinados como las representaciones que nos hacemos de la oposición en que se basa el energetismo psíquico. El hombre se ve a sí mismo como un ser impulsado hacia algo,
y al mismo tiempo como un ser que se representa algo. Esta oposición no tiene en sí ninguna significación moral, puesto que el instinto no es en sí malo ni el espíritu bueno. Ambos pueden ser ambas cosas. La electricidad positiva es tan buena como la negativa. Es ante todo electricidad. También los opuestos psicológicos han de ser considerados desde un punto de vista científico-natural. Los verdaderos opuestos no son inconmensurabilidades, pues, como tales, nunca podrían unificarse, y sin embargo, pese a todo su carácter de opuestos, siempre manifiestan una inclinación a unificarse. Por algo, Nicolás de Cusa definió a Dios como una complexio oppositorum. Los opuestos son propiedades extremas de un estado, merced a las cuales éste puede ser percibido como real, ya que estas propiedades constituyen un potencial. La psique consiste en procesos cuya energía puede provenir de la compensación de los más variados opuestos. La oposición espíritu-instinto representa sólo una de las fórmulas más generales, que tiene la ventaja de llevar a un denominador común la mayor cantidad de los más importantes y complicados procesos psíquicos. Desde este enfoque, los procesos psíquicos aparecen como compensaciones energéticas entre espíritu e instinto, con lo cual en un principio queda por completo oscuro si un proceso puede ser calificado como espiritual o instintivo. Esta valoración o interpretación depende enteramente del punto de vista o estado de la conciencia. Una conciencia un poco menos evolucionada, que a causa de la existencia de proyecciones masivas es impresionada sobre todo por las cosas o estados concretos o aparentemente concretos, verá evidentemente los instintos como fuente de la realidad. Al hacer esto es completamente inconsciente de la espiritualidad de tal conjetura filosófica y se imagina que con su juicio ha establecido lo esencial impulsividad de los procesos psíquicos. Inversamente, una conciencia que se encuentra en oposición con los instintos puede, a consecuencia del influjo predominante de los arquetipos, subsumir los instintos bajos, el espíritu en tal medida que de procesos que sin lugar a dudas son biológicos, surgen complicaciones espirituales francamente grotescas. Al hacer eso nos advierte la instintividad del fanatismo necesario para tal operación. Los procesos psíquicos se comportan, por lo tanto, como una escala que se desliza a lo largo de la conciencia. Tan pronto se encuentra en la cercanía de los procesos instintivos y cae luego bajo su influencia, como se acerca al otro extremo, donde predomina el espíritu y asimila incluso los procesos instintivos más antagónicos a él. Estas posiciones opuestas, que son causa de ilusión, de ningún modo son fenómenos anormales, sino que constituyen las unilateralidades psíquicas típicas de la persona normal de hoy. Estas unilateralidades se manifiestan evidentemente no solo en el terreno de la oposición espíritu-instinto, sino también en muchas otras formas que yo he presentado en parte en mi libro Tipos psicológicos. Esta conciencia deslizante es todavía enteramente característica de las personas de nuestros días. La unilateralidad condicionada por ella puede sin embargo ser superada por lo que he denominado realización de la sombra. Hubiera sido fácil imaginar para esta operación un híbrido greco-latino que sonara más científicamente y menos poéticamente, pero en psicología hay que desistir por motivos prácticos de tal empresa, por lo menos cuando se trata de problemas eminentemente prácticos. Un problema de esa índole es la realización de la sombra, es decir, la interiorización de la parte inferior de la personalidad. Esa sombra no puede ser falseada convirtiéndola en un fenómeno intelectual, porque constituye una vivencia y una experiencia que compromete al hombre todo. La naturaleza de lo que hay que comprender y asimilar ha sido expresada tan plástica y acertadamente por el lenguaje poético con la palabra sombra, que sería casi una arrogancia omitir el uso de este vocablo corriente. Ya la expresión misma, parte inferior de la personalidad, es inapropiada e induce a error, mientras que por el contrario el término sombra
no incluye en su contenido ninguna otra referencia que nos veamos obligados a aceptar. El hombre sin sombra es precisamente el tipo de hombre estadísticamente más común, que se imagina que él es solo aquello que se digna saber de sí mismo. Desgraciadamente, ni el hombre al que se acostumbra llamar religioso, ni el que fuera de toda duda está orientado científicamente constituyen excepciones a esta regla. La confrontación con un arquetipo o un instinto representa un problema ético de primer orden, cuya perentoriedad solo llega a percibir quien se ve ante la necesidad de decidirse sobre la asimilación de lo inconsciente y la integración de su personalidad. Esta necesidad afecta únicamente a aquel que comprende que tiene una neurosis o que siente que su situación anímica no es satisfactoria. Ciertamente este no es el caso de la mayoría. Quien es primordialmente hombre masa, por principio no comprende nada. Tampoco necesita comprender nada porque el único que realmente puede cometer errores es el gran anónimo, convencionalmente denominado Estado o sociedad. Pero aquel que sabe que de él depende algo, o que por lo menos algo debería depender, se siente responsable de su situación anímica y tanto más cuanto más claro ve cómo debería ser para llegar a ser más sano, más estable y más apto. Si se encuentra en camino de la asimilación de lo inconsciente, puede estar seguro de no salvarse de ninguna dificultad que sea componente imprescindible de su naturaleza. El hombre masa, por lo contrario, tiene la prerrogativa de ser siempre totalmente inocente de las catástrofes políticas y sociales en las que todo el mundo queda comprometido. Y así nada le quedará como balance final, mientras que el otro tipo de hombre, en cambio, tiene la posibilidad de encontrar una posición espiritual ventajosa, un reino que no es de este mundo. Cometería un imperdonable pecado de omisión si pasara por alto el valor afectivo del arquetipo, que es tanto práctica como teóricamente de la mayor significación. Como factor luminoso, el arquetipo determina el modo y el curso de la configuración, con aparente presciencia o una posesión a priori de la meta, la que es reproducida por el proceso de centralización. Quisiera hacer patente el modo en que funciona el arquetipo con un ejemplo sencillo. Cuando me detuve en la ladera sur del monte Elgón, en el África ecuatorial, encontré que a la salida del sol, los indígenas se paraban delante de sus cabañas, se ponían las manos sobre la boca y escupían en ellas o silbaban. Luego levantaban los brazos y tendían las palmas de las manos contra el sol. Les pregunté qué significaban esos actos, pero ninguno pudo explicármelo. Siempre habían hecho eso y lo habían aprendido de sus padres. El hechicero debía conocer el significado. Pregunté entonces al hechicero. Sabía tan poco como los otros, pero me aseguró que su abuelo lo había sabido. Esa práctica se repetía en todas las salidas del sol y al aparecer la primera fase lunar después de la luna nueva. Como he podido comprobar, para esta gente el momento de la aparición del sol, al igual que el de la luna nueva, es Mungu, lo que corresponde al maná o mulungu de los melanesios y es traducido por los misioneros como Dios. En efecto, entre ellos, los Elgoni, la palabra atista significa sol y Dios, aunque ellos niegan que el sol sea Dios. Solo el momento de la salida del sol es Mungu, o sea, atista. El aliento y la saliva son sustancia de las almas. Ellos ofrecen sus almas a Dios, pero no saben qué hacen y nunca lo supieron. Lo hacen motivados por el mismo tipo preconsciente que los egipcios en sus monumentos también conferían a los monos con cabeza de perro que adoraban al sol, si bien con perfecta conciencia de que este ademán ritual era un ademán de adoración a Dios. Sin duda esta actitud de los Elgonchi nos parece muy primitiva, pero entonces olvidamos que el occidental culto también se conduce del mismo modo. Nuestros abuelos sabían menos que nosotros qué significa el árbol de Navidad, y solo en tiempos muy recientes hubo algún interés por investigar cuál podía ser ese significado. El arquetipo es naturaleza pura y genuina. Y la naturaleza es lo que mueve al hombre a decir palabras y realizar acciones cuyo significado es para él inconsciente
y tan inconsciente que ni siquiera piensa en ello. Una humanidad posterior y más consciente llegó en lo que toca a estas cosas tan llenas de sentido a la idea de que se trataba de restos de una época que llamaban de oro, en la cual había habido hombres que eran sabios y enseñaban la sabiduría a los pueblos. Tiempos posteriores y decadentes habrían olvidado estas enseñanzas y repetido mecánicamente ademanes que no comprendían. Frente a los resultados de la moderna psicología, ya no pueden quedar ninguna duda de que existen arquetipos preconscientes que nunca fueron conscientes y que solo pueden apreciarse indirectamente a través de sus efectos sobre los contenidos conscientes. A mi modo de ver, no existe ningún motivo sólido para rechazar la hipótesis de que todas las funciones psíquicas que hoy son conscientes fueron antes inconscientes y obraban entonces, sin embargo, aproximadamente igual que si hubiesen sido conscientes. Se podría decir también que todo lo que el hombre produce como fenómeno psíquico ya existía antes en un estado natural inconsciente. En contra de eso se podría hacer la objeción de que en ese caso no sería posible comprender por qué existe en última instancia una conciencia. Pero debo hacer recordar que, como ya hemos comprobado, todo funcionamiento inconsciente tiene el carácter automático del instinto y que los instintos entran en colisión o a consecuencia de su carácter compulsivo, siguen su curso sin que se pueda ejercer sobre ellos ninguna influencia, aun en condiciones que ponen en peligro la vida del individuo. Contra esto, la conciencia posibilita que el individuo que se adapte de manera ordenada y controle los instintos, y no puede por lo tanto faltar. El poseer capacidad de conciencia es lo que hace humano al hombre. La síntesis de los contenidos conscientes e inconscientes y la conciencialización de los efectos del arquetipo sobre los contenidos de conciencia representa, cuando se realiza en forma consciente, el rendimiento máximo de un esfuerzo psíquico y espiritual concentrado. En ciertas circunstancias, la síntesis también puede prepararse en forma inconsciente y continuar hasta cierto grado, hasta el bursting point de James, para irrumpir luego espontáneamente en la conciencia e imponer a ésta la tarea, bajo ciertas circunstancias forzosas, de asimilar de tal manera los contenidos que han irrumpido que se mantengan las posibilidades de existencia de ambos sistemas, el de la conciencia del yo por un lado y el del complejo que ha irrumpido por el otro. Ejemplos clásicos de este proceso son la vivencia de la conversión de Pablo y la llamada visión de la Trinidad de Niklaus von der Flue. La imaginación activa nos pone en condiciones de descubrir los arquetipos, descubrimiento que no es posible hacer por medio de un descenso a la esfera de los instintos, el cual solo conduce a una inconsciencia incapaz de conocimiento, o peor aún, a un sustituto intelectualista de los instintos. Expresado en analogía con el espectro visible, esto querría decir que la imagen del impulso no se descubre en el extremo rojo de la escala de colores, sino en el violeta. La dinámica de los impulsos está en cierta medida en la parte infrarroja, pero la imagen del impulso está en el ultravioleta. Si pensamos entonces en el bien conocido simbolismo de los colores, se ve, como ya hemos dicho, que el rojo concuerda con el impulso, pero de acuerdo con lo que sería de esperar, el azul se adecuaría más al espíritu que el violeta. Este es el llamado color místico, que traduce de modo satisfactorio el aspecto indudablemente místico, o sea, paradójico del arquetipo. El violeta está formado por el azul y el rojo, pese a que en el espectro es un color independiente. Al decir que el arquetipo es caracterizado exactamente por el violeta, no hacemos por desgracia una mera consideración edificante. El arquetipo es justamente no solo imagen en sí, sino al mismo tiempo dinamis, que se manifiesta en la luminosidad y fuerza fascinadora de la imagen arquetípica. La realización y asimilación del instinto nunca ocurre en el extremo rojo, es decir, que no sucede por caída en la esfera de los instintos, sino por la asimilación de la imagen.
Al mismo tiempo, esta imagen manifiesta y evoca al instinto, pero sin embargo, con una estructura totalmente distinta de aquella con lo que lo encontramos en el plano biológico. Lo que Fausto dice a Wagner: tienes conciencia solo de un impulso, no aprendas nunca a conocer los otros, se podría aplicar al instinto mismo. Todo instinto tiene dos aspectos. Por un lado se lo vivencia como dinámica fisiológica, y por el otro sus múltiples formas aparecen en la conciencia como imágenes y conexiones de imágenes, y desarrollan efectos luminosos, que están o parecen estar en rigurosa oposición con el impulso fisiológico. Para el conocedor de la fenomenología religiosa, no es ningún secreto que la pasión física y la religiosa, aunque enemigas, son hermanas y que a menudo solo se necesita un momento para que una se convierta en la otra. Ambas son reales y constituyen un par de opuestos, que es una de las fuentes más fecundas de energía psíquica. No corresponde derivar la una de la otra para conceder el primado a una o a otra, aun cuando al principio solo se conozca una y solo mucho después se advierta la existencia de la otra. Eso no demuestra que la otra no existiera desde mucho tiempo atrás. No se puede derivar lo frío de lo caliente ni el arriba del abajo. Una oposición o es una relación bipartita o no es nada. Y un ser sin oposición es totalmente inconcebible, pues su existencia. En consecuencia, el descenso a la esfera de los instintos no conduce a la realización y asimilación consciente del instinto, porque la conciencia se resiste hasta con pánico a ser devorada por la primitividad e inconsciencia de esta esfera. Este miedo es el objeto del eterno mito del héroe y el motivo de innumerables tabúes. Cuanto más cerca del mundo de los instintos se llega, con tanta más fuerza se manifiesta el impulso de desprenderse de él y de salvar la luz de la conciencia de las tinieblas de los cálidos abismos. Pero el arquetipo como imagen del instinto es psicológicamente una meta espiritual hacia la cual tiende la naturaleza del hombre, el mar hacia el cual todos los ríos trazan sus sinuosos cauces, el premio que el héroe obtiene en su lucha con el dragón. Puesto que el arquetipo es un principio formal de la fuerza instintiva, contiene el rojo en su azul, es decir, aparece violeta. O también se podría hacer una analogía que hiciera referencia a una apocatástasis del instinto en el plano del mayor número de vibraciones, y del mismo modo podría derivarse el instinto de su arquetipo latente, es decir, trascendente, que se manifiesta en el sector de las mayores longitudes de onda. Pese que hasta cierto punto solo podría tratarse de una analogía, me siento tentado de recomendar a mis lectores la imagen del violeta como ilustrativa referencia a la íntima afinidad entre el arquetipo y su opuesto. La fantasía de los alquimistas intentó expresar este secreto natural, difícilmente comprensible con otro símbolo no menos ilustrativo, con el Uroboros, la serpiente que se muerde la cola. No quisiera exagerar esta analogía y convertirla en algo decisivo, pero el lector comprenderá que siempre produce satisfacción encontrar una analogía que sea un apoyo en el examen de difíciles problemas. Además, esta comparación nos ayuda a poner en claro un problema que hasta ahora no hemos planteado y menos aún respondido, la cuestión de la naturaleza del arquetipo. Las representaciones arquetípicas que nos transmite lo inconsciente no deben confundirse con el arquetipo en sí. Son imágenes que varían de muchos modos remitiendo a una forma primordial, en sí no intuible. Esta se caracteriza por ciertos elementos formales y ciertas significaciones fundamentales que sólo se pueden aprehender aproximadamente. El arquetipo en sí es un factor psicoideo que pertenece, podríamos decir,
a la parte invisible, ultravioleta del espectro psíquico. Como tal, no parece capaz de conciencia. Aventuro esta hipótesis porque todo lo arquetípico que es percibido por la conciencia parece representar variaciones sobre un tema fundamental. Esta circunstancia llama extraordinariamente la atención cuando se examinan las infinitas variantes del tema del mandala. Se trata de una forma primordial relativamente simple, cuya significación acaso pueda ser expresada llamándola central. Pese a que el mandala aparece como la estructura de un centro, queda incierto si dentro de la estructura está más acentuado el centro o la periferia, la división o el conjunto indiviso. Como otros arquetipos dan motivos a dudas semejantes, me parece probable que la naturaleza propia del arquetipo sea incapaz de conciencia, es decir, trascendental, por lo cual lo llamo psicoideo. Además, toda intuición de un arquetipo es ya consciente y por lo tanto distinta, en medida indeterminable, de lo que causó la representación. Como lo señaló T. Lipps, la esencia de lo psíquico es inconsciente. Todo lo consciente pertenece al mundo fenoménico que, como nos enseña la física moderna, no tiene las notas que exige la realidad objetiva. Esta requiere un patrón matemático que descansa en factores invisibles e irrepresentables. La psicología no puede sustraerse a la validez general de este hecho, y tanto menos cuanto que la psique observadora está ya incluida en la formulación de una realidad objetiva. Es verdad que su teoría no puede tomar una forma matemática, en tanto no poseemos ninguna unidad de medida para las cantidades psíquicas. Tenemos que contentarnos exclusivamente con cualidades, es decir, con fenómenos perceptibles. De ese modo la psicología queda imposibilitada para hacer manifestación alguna sobre los estados inconscientes. De acuerdo con esto, no hay esperanzas de que la validez de lo que se afirma sobre estados o procesos inconscientes pueda ser comprobada científicamente. Todo lo que decimos de los arquetipos son ilustraciones o concretizaciones que pertenecen a la conciencia. Pero solo en esta forma podemos hablar de arquetipos. Hay que tener siempre conciencia de que lo que entendemos por arquetipo es irrepresentable, pero tiene efectos merced a los cuales son posibles sus manifestaciones, las representaciones arquetípicas. Una situación totalmente semejante encontramos en la física, cuyas partículas mínimas son en sí irrepresentables, pero tienen efectos de cuya naturaleza puede derivarse cierto patrón. Una construcción de ese tipo corresponde a la representación arquetípica, es llamado tema o mitologema. Si se admite la existencia de uno o varios factores no intuibles, se establece también la posibilidad, y esto no siempre se advierte suficientemente, de que no se trate de uno o varios factores, sino solo de uno. Es evidente que la identidad o no identidad de dos magnitudes no intuibles no puede comprobarse. Si la psicología admite la existencia de factores psicoideos irrepresentables, hace en principio lo mismo que la física cuando ésta construye un modelo del átomo. Resulta entonces que no solo la psicología tiene la desgracia de designar su objeto con un nombre que representa una negación, con ese nombre tan a menudo criticado, lo inconsciente, sino que también le ocurre lo mismo a la física que no puede evitar la designación átomo, lo indivisible, que se emplea desde hace tanto tiempo para las partículas más pequeñas de masa. Así como el átomo no es indivisible, del mismo modo lo inconsciente, como hemos de ver, no es meramente inconsciente. Así como desde el punto de vista psicológico la física no alcanza sino a establecer la existencia de un observador, sin poder hacer ninguna afirmación sobre su naturaleza,
Del mismo modo, la psicología solo puede señalar la relación de la psique y la materia, pero sin poder manifestar nada acerca de su naturaleza. Como la psique y la materia están contenidas en uno y el mismo mundo, y además están en contacto permanente y descansan en última instancia sobre factores trascendentales, no solo existe la posibilidad, sino también cierta probabilidad de que materia y psique sean dos aspectos distintos de una y la misma cosa. Los fenómenos de sincronicidad apuntan, según me parece, en esa dirección, ya que tales fenómenos muestran que lo no psíquico puede comportarse como psíquico y viceversa, sin que exista entre ambos un vínculo causal. Nuestros actuales conocimientos no nos permiten mucho más que comparar el mundo psíquico y el material con dos conos, cuyos vértices se tocan y no se tocan en un punto sin extensión, un verdadero punto cero. En mis trabajos anteriores he tratado los fenómenos arquetípicos como fenómenos psíquicos, porque el material que podía presentar o investigar consistía siempre en representaciones. Por lo tanto, la interpretación que aquí propongo sobre la naturaleza psicoidea del arquetipo no está en contradicción con formulaciones anteriores, sino que significa una diferenciación del concepto que resultó inevitable en el momento en que me vi en la necesidad de hacer una indagación general sobre la naturaleza de lo psíquico y una clarificación de su concepto empírico y de las relaciones que entre ambos existen. Así como lo psíquico infrarrojo, es decir, la psique instintiva biológica, se convierte paulatinamente en procesos vitales fisiológicos y entra de ese modo en el sistema de condiciones químicas y físicas, así lo psíquico ultravioleta constituye un sector que por un lado no presenta ninguna de las peculiaridades de lo fisiológico y por el otro, aunque se manifieste psíquicamente, en última instancia tampoco puede ser abordado como psíquico. También los procesos fisiológicos tienen manifestaciones psíquicas y no por ello se los interpreta como psíquicos, si bien no existe ninguna forma de existencia que aprehendamos de otro modo que psíquicamente, no se puede sin embargo interpretar todo como psíquico. En consecuencia, debemos aplicar este argumento a los arquetipos. Como su ser en sí y para sí es inconsciente para nosotros, y no obstante eso son experimentados como una efectividad espontánea, no nos queda por el momento sino designar su naturaleza de acuerdo con su efecto esencial como espíritu, en el sentido que quise poner en claro en mi ensayo sobre la fenomenología del espíritu. De ese modo, fijaríamos la posición del arquetipo más allá de la esfera psíquica, análogamente a la posición del instinto fisiológico, que arraiga directamente en el organismo material y configura con su naturaleza psicoidea el puente hacia la materia. En las concepciones arquetípicas y las percepciones instintivas se enfrentan el espíritu y la materia en el plano psíquico. Tanto la materia como el espíritu aparecen en la esfera psíquica como propiedades características de los contenidos de conciencia. Ambos son, de acuerdo con su naturaleza última, trascendentales, es decir, irrepresentables, pues la psique y sus contenidos constituyen la única realidad que nos es dada inmediatamente. Consideraciones generales y perspectivas. La problemática de la psicología compleja que he tratado de describir aquí ha tenido para mí mismo un resultado sorprendente. Creía estar haciendo ciencia natural en el mejor sentido. Comprobar hechos, clasificar, describir conexiones causales y funcionales. Y terminé descubriendo que me había envuelto en una red de consideraciones que llegaban mucho más allá de toda ciencia natural, hasta entrar en el campo de la filosofía, de la teología, de la ciencia comparada de las religiones y de la historia del espíritu. El tener que salir de los límites de mi ciencia
hecho tan grave como inevitable, me causó no poca preocupación. Más allá del problema de mi incompetencia personal en esos campos, me pareció fundamental el problema de principio, porque estoy profundamente convencido de que la llamada ecuación personal ejerce una acción significativa sobre los resultados de la observación psicológica. Lo trágico es que la psicología no cuenta con ninguna matemática idéntica a sí misma en todas partes. Carece entonces de esa inmensa ventaja de un punto arquimédico de que goza, por ejemplo, la física. Esta observa lo físico desde el punto de vista psíquico y puede traducirlo en algo psíquico. La psique, en cambio, se observa a sí misma y solo puede traducir lo observado en algo también psíquico. Si la física estuviese en esta misma situación, no podría hacer otra cosa que abandonar el proceso físico a sí mismo, pues no sería posible hacer que éste alcanzara una forma más clara que la que tiene. La psicología no puede reflejarse en nada, solo puede representarse en sí misma y describirse a sí misma. En consecuencia, ese carácter es también el principio de mi método. Este es en rigor un proceso vivencial, en el cual la intervención acertada de la desacertada, la interpretación y el error, el médico y el paciente, son una simptosis o un síntoma, una coincidencia y al mismo tiempo síntomas de cierto proceso o sucesión de acontecimientos. En última instancia, este procedimiento no es otra cosa que la descripción de hechos psíquicos que muestran cierta frecuencia. De esta forma, científicamente, no nos hemos trasladado para nada a un nivel de algún modo inferior o superior al proceso psíquico, ni hemos llevado éste a otro medio. La física, en cambio, mediante el empleo de fórmulas matemáticas, producto de la pura actividad psíquica, ha llegado a tener la posibilidad de producir una explosión capaz de matar millones de personas. Este argumento verdaderamente decisivo reduciría a la psicología al silencio. Pero la psicología puede, sin embargo, señalar con toda modestia que el pensamiento matemático es una función psíquica, gracias a la cual se puede disponer la materia de tal modo que estallen átomos ligados a fuerzas terribles, fenómeno que, por lo menos en esta forma, no sería provocado por la naturaleza misma de los átomos. La psique es un perturbador del cosmos ordenado de acuerdo con leyes naturales, y si alguna vez por medio de la división del átomo se llegara a ejercer alguna influencia sobre la luna, esto lo habría logrado la psique. Es el eje del mundo y no sólo constituye la gran condición de la existencia del mundo, sino que más allá de eso significa una intromisión en el orden natural existente. Intromisión, cuyos límites últimos nadie sabría decir con seguridad dónde se encuentran. Es superfluo insistir sobre la importancia de la psique como objeto de una ciencia, pero debemos destacar con gran énfasis que aún un pequeño cambio en el factor psíquico, aunque fuera un cambio de principio, tiene una gran importancia para el conocimiento y la configuración de la imagen del mundo. La integración de contenidos inconscientes en la conciencia, que representa la operación fundamental de la psicología compleja, significa un cambio de principio en cuanto elimina la soberanía de la conciencia subjetiva del yo y lo enfrenta con los contenidos inconscientes colectivos. La conciencia del yo aparece como dependiente de dos factores. Primero, de las condiciones de la conciencia colectiva, o sea, de la conciencia social. Y segundo, de los arquetipos o dominantes inconscientes colectivos. Estos se subdividen fenomenológicamente en dos categorías, la instintiva y la arquetípica. La primera incluye los impulsos naturales, la otra aquellas dominantes que entran en la conciencia como ideas generales. Entre los contenidos de la conciencia colectiva, que se presentan como verdades generalmente reconocidas, y los de lo inconsciente colectivo, existe un contraste tan pronunciado que estos son desechados como enteramente irracionales y sin sentido y excluidos, en forma evidentemente injustificada,
de la investigación y la consideración científicas, exactamente como si no existieran. Pero existen fenómenos psíquicos de este tipo, y si nos parecen absurdos, eso solo demuestra que no los comprendemos. Una vez reconocida su existencia, ya no podrían ser proscriptos de la imagen del mundo, aun cuando la cosmovisión que rija la conciencia se muestra incapaz de aprehender los fenómenos en cuestión. Una investigación escrupulosa de estos fenómenos pone de manifiesto su extraordinaria significación, y ante este hecho ya no resulta posible sustraerse al reconocimiento de que entre la conciencia colectiva y lo inconsciente colectivo existe una oposición casi infranqueable, en la cual se ve incluido el sujeto. Por regla general, triunfa entonces la conciencia colectiva con sus conceptos generales racionales que no ofrecen dificultades al entendimiento medio. Este cree todavía en la necesaria conexión causa-efecto y casi no ha tomado conocimiento de la relativización de la causalidad. La menor distancia entre dos puntos sigue siendo la recta, pese que la física cuenta ya con innumerables distancias más cortas, que para el filisteo contemporáneo de la cultura son solo soberanos disparates. Con todo, el impresionante resultado de Hiroshima produjo un respeto bastante inquietante para las comprobaciones más abstrusas de la física moderna. Pero por el momento muy pocos reconocen que la explosión de efectos mucho más terribles que tuvimos oportunidad de observar en Europa fue una catástrofe puramente psíquica. Se prefieren en cambio las más absurdas teorías económicas y políticas que son tan adecuadas como si se quisiera explicar la explosión de Hiroshima por la caída casual de un gran meteorito. Si la conciencia subjetiva prefiere las representaciones y opiniones de la conciencia colectiva y se identifica con ella, los contenidos de lo inconsciente colectivo son reprimidos. La represión tiene consecuencias típicas. La carga energética de los contenidos reprimidos se suma hasta cierto grado a la del factor represor, con lo cual la efectividad de éste aumenta correspondientemente. Cuanto más crece su carga, tanto más adquiere la actitud represiva un carácter fanático y más se aproxima a la conversión en su opuesto, es decir, una enantiodromía. Cuanto mayor es la carga de la conciencia colectiva, tanto más se pierde el yo en su significación práctica. Es absorbido, podríamos decir, por las opiniones y tendencias de la conciencia colectiva, y surge de ese modo el hombre masa, que siempre está entregado a un ismo. El yo solo mantiene su independencia si no se identifica con uno de los contrarios y logra mantener el equilibrio entre ellos. Pero esto solo es posible si se tiene conciencia de ambos a la vez. Es cierto que no solo sus líderes sociales y políticos hacen que tal equilibrio le resulte difícil, sino también sus mentores religiosos. Todos quieren la decisión en favor de una cosa y con ello la identificación total del individuo con una verdad necesariamente unilateral. Aun cuando se tratara de una gran verdad, la identificación con ella sería de cualquier modo una catástrofe, pues obstaculizaría toda evolución espiritual posterior. En lugar de conocimiento se tiene entonces convicción, lo que a veces es más cómodo y por lo tanto más atrayente. En cambio, si se comprende el contenido de lo inconsciente colectivo, es decir, si se reconoce la existencia y la eficacia de las representaciones arquetípicas, se produce generalmente un intenso conflicto entre lo que Fechner denominó concepción del día y concepción de la noche. El hombre medieval vivía plenamente consciente de la oposición entre la mundanalidad sujeta al princeps huius mundi y el poder de Dios. Tal oposición sigue en vigencia para el hombre moderno en la medida en que ha mantenido la actitud anterior. Este conflicto fue puesto de manifiesto durante siglos por la oposición entre el poder real y el poder papal. En el campo moral, el conflicto se aguza hasta convertirse en la lucha cósmica entre el bien y el mal.
en medio de la cual está el hombre a causa de su pecado original. Este hombre no estaba tan terminantemente entregado a la mundanalidad como el hombre masa de hoy, puesto que frente a los conspicuos y tangibles poderes de este mundo, reconocía también la existencia de influyentes potencias metafísicas que debían ser tomadas en cuenta. Aunque por un lado social y políticamente vivía a menudo sin libertad y sin derechos, y por el otro se hallaba en una situación igualmente insatisfactoria, puesto que lo tiranizaban oscuras supersticiones, por lo menos biológicamente estaba más cerca de esa totalidad inconsciente que el niño y el primitivo poseen en forma más plena y el animal salvaje en el grado máximo. Desde el punto de vista de la conciencia moderna, la situación del hombre medieval aparece como lamentable y necesitada de mejoramiento. La tan necesaria ampliación de la conciencia por medio de la ciencia ha sustituido ahora la unilateralidad medieval, o sea, la antigua conciencia que ya no cumplía sus fines, por otra unilateralidad, por una sobrevaloración de las concepciones científicamente fundadas. Todas estas, sin excepción, se relacionan con el conocimiento del objeto exterior, y por cierto de una manera en tal grado unilateral, que actualmente la situación de retraso de la psique y sobre todo del autoconocimiento se ha convertido en uno de los problemas más apremiantes. A consecuencia de la unilateralidad dominante y pese a una terrible demonstratio ad oculos de la existencia de un inconsciente enfrentado como un extraño a la conciencia, existe todavía una enorme cantidad de personas que están ciegas e indefensas a merced de esos conflictos y que aplican todo su esmero científico solo al objeto exterior y no al propio estado anímico. Los hechos psíquicos, sin embargo, necesitan reconocimiento e investigación objetivos. Hay factores psíquicos objetivos que prácticamente tienen por lo menos tanta significación como el automóvil o la radio. Y en última instancia, lo que más importa, especialmente en el caso de la bomba atómica, es qué uso se hace de todo eso. Y esto está condicionado por el estado espiritual del momento. Hoy, muy gravemente amenazado por los ismos dominantes, que no son sino peligrosas identidades de la conciencia subjetiva con la objetiva. Tal identidad produce indefectiblemente una psique de masa con su irresistible inclinación a la catástrofe. Para sustraerse a esta peligrosa amenaza, la conciencia subjetiva debe evitar la identificación con la conciencia colectiva, reconociendo su sombra y la existencia y significación de los arquetipos. Estos constituyen una protección eficaz contra el predominio de la conciencia social y de la psique de masa correspondiente. La convicción y el comportamiento religiosos del hombre medieval corresponden casi, si lo que tomamos en cuenta es su efecto, a la situación del yo a que se llega por la integración de los contenidos inconscientes. Es verdad que con la diferencia de que en el último caso, en lugar de la influencia del medio y la inconsciencia, aparecen la objetividad científica y el conocimiento consciente. Pero en la medida en que para la conciencia actual religión significa todavía esencialmente confesión y por lo tanto un sistema colectivamente reconocido de expresiones religiosas codificadas y formuladas como principios dogmáticos, tiene estrechas afinidades con la conciencia colectiva, aunque sus símbolos expresen arquetipos primitivamente operantes. Mientras existe objetivamente una conciencia social de pertenencia a una iglesia, la psique goza, como ya se expuso más arriba, de una situación de equilibrio. En todo caso existe una protección suficientemente eficaz contra la inflación del yo. Pero si desaparece la eclesia y su eros maternal, el individuo queda indefenso, a merced de cualquier ismo y de la psique de masa correspondiente.
cae en una inflación nacional o social, trágicamente con la misma actitud anímica con que antes perteneció a una iglesia. Si, por el contrario, es lo bastante independiente como para reconocer la estrechez del istmo social, queda entonces bajo la amenaza de la inflación subjetiva. Generalmente no está en situación de ver que dentro de la realidad psicológica las ideas religiosas no descansan meramente sobre la tradición y la fe, sino que derivan de los arquetipos cuya observancia cuidadosa, religere, constituye la esencia de la religión. Los arquetipos siempre existen y actúan. No tienen en sí necesidad de fe alguna, sino de que se intuya su significado y se tenga un prudente temor. Una conciencia avisada tiene conocimiento de las consecuencias catastróficas que el no prestar atención al individuo tiene también para la comunidad. Como el arquetipo es por una parte un factor espiritual y por la otra un significado oculto inherente al instinto, el espíritu es, como ya he mostrado, bífido y paradójico, una gran ayuda y un peligro igualmente grande. Parecería que al hombre le hubiera sido dado desempeñar un papel decisivo en la solución de esta duda, y justamente merced a su conciencia, que ha surgido como una luz en las sombrías tinieblas del mundo primitivo. Es verdad que casi en ninguna parte se sabe de estas cosas, o en aquellas partes al menos en que florece el istmo, que representa un sustituto ficticio para una pérdida de conexión con la realidad psíquica. La inevitable masificación de la psique, que de eso resulta, destruye el significado del individuo y en consecuencia de la cultura en general. Resulta entonces que la psique no solo perturba el orden natural, sino también que cuando pierde el equilibrio destruye a sí mismo su propio mundo. Por eso el examen cuidadoso de los factores psíquicos tiene importancia para el restablecimiento del equilibrio, no solo en el individuo, sino también en la sociedad. De lo contrario, triunfan fácilmente las tendencias destructivas. Así como la bomba atómica es un medio, hasta ahora único, para la aniquilación física de las masas, así una mal conducida evolución de la psique lleva a una destrucción psíquica. La situación presente es hasta tal punto lamentable que no es posible eliminar la sospecha de que el creador del mundo planea un nuevo diluvio para exterminar a la humanidad actual. Pero quien creyera posible dar al hombre la saludable convicción de la existencia de los arquetipos sería tan ingenuo como la gente que quiere proscribir la guerra o la bomba atómica. Esa medida hace pensar en el obispo que excomulgó a los abejorros a causa de su inadmisible multiplicación. La reforma de la conciencia comienza en el hombre individual y es un problema secular que depende fundamentalmente de una cuestión previa: ¿hasta dónde alcanza la capacidad de evolución de la psique? En la actualidad solo sabemos que, por lo pronto, hay individuos capaces de evolución. ¿Cuántos son en total? Escapa a nuestro conocimiento. Tampoco sabemos cuál es la fuerza sugestiva de una ampliación de la conciencia, es decir, qué influencia puede tener sobre el medio. La eficacia de acciones de ese tipo no depende de la racionalidad de una idea, sino más bien de la cuestión, a la que se responde solo ex effectu, de si una época está madura para una transformación o no. La psicología, en comparación con las otras ciencias naturales, se encuentra, como ya lo he explicado, en una situación difícil porque carece de una base situada fuera de su objeto. Solo puede traducirse en sí misma o solo en sí misma reflejarse. Cuanto más amplía el campo de sus objetos de investigación y cuanto más complejos llegan a ser estos, tanto más le falta un punto de vista distinto de su objeto. Y cuando se llega a la complejidad del hombre empírico, su psicología desemboca inevitablemente en el proceso psíquico mismo. No puede diferenciarse de éste, sino que se identifica con él.
pero como consecuencia de esto el proceso se hace consciente. La psicología, de esta manera, realiza la tendencia de lo inconsciente a volverse consciente. La psicología es conciencialización del proceso psíquico, pero en sentido profundo no es explicación de ese proceso, ya que toda explicación de lo psíquico no puede ser sino precisamente el proceso vital mismo de la psique. Ella misma debe suprimirse como ciencia y justamente en ese acto alcanza su objetivo científico. Toda otra ciencia tiene un exterior a sí misma, no así la psicología, cuyo objeto es el sujeto de toda ciencia. La psicología culmina necesariamente en un proceso de desarrollo peculiar de la psique y que consiste en la integración de contenidos inconscientes susceptibles de llegar a la conciencia. Significa la totalización del hombre psíquico, lo que para la conciencia del yo tiene consecuencias tan importantes como difíciles de describir. Dudo de mi capacidad para exponer adecuadamente la transformación del sujeto bajo la influencia del proceso de individuación. Se trata de un suceso relativamente raro que solo experimenta aquel que ha pasado por la penosa pero imprescindible discusión con el componente inconsciente de la personalidad que conduce a la integración de lo inconsciente. Cuando se hacen conscientes partes inconscientes de la personalidad, no se produce una simple asimilación de las mismas a la personalidad del yo ya existente, sino que más bien ocurre una transformación de ésta. La gran dificultad consiste en caracterizar el tipo de transformación. Por regla general, el yo es un complejo firmemente integrado, que, a causa de la conciencia a él ligada y de su continuidad, no puede ni debe ser alterado, si no se quiere acarrear perturbaciones patológicas. Las analogías más cercanas a una transformación del yo se encuentran precisamente en el campo de la psicopatología, donde encontramos no solo disociaciones neuróticas, sino también fragmentación esquizofrénica del yo, incluso su desintegración. En el mismo campo observamos intentos patológicos de integración, si se nos permite la expresión. Pero estos consisten en irrupciones más o menos vehementes de contenidos inconscientes en la conciencia que encuentran un yo incapaz de asimilar los nuevos elementos. Si, en cambio, la estructura del complejo del yo es tan firme que éste puede soportar el embate de los contenidos inconscientes sin una fatal pérdida de consistencia, entonces la asimilación puede tener lugar. Pero en ese caso no solo sufren alteraciones los contenidos inconscientes, sino también el yo. Puede mantener su estructura, pero es desplazado de su puesto central y rector hacia un costado y queda relegado al papel de espectador paciente al que le faltan los medios de hacer valer su voluntad en todas las circunstancias. Esto último, no tanto porque la voluntad misma se debilite, sino porque se le impiden ciertas consideraciones. Ello no puede evitar el descubrimiento de que la afluencia de contenidos inconscientes vivifica y enriquece la personalidad y da lugar a una estructura que de algún modo supera al yo en volumen e intensidad. Esta experiencia paraliza a una voluntad demasiado egocéntrica y convence al yo de que su retroceso a un segundo plano siempre es, pese a todas sus dificultades, mejor que una lucha sin esperanzas en la que lleva todas las de perder. De este modo, poco a poco la voluntad, como energía disponible, se subordina al factor más fuerte, es decir, a la nueva estructura integrada que he denominado sí mismo. En este estado de cosas existe naturalmente la tentación de seguir al instinto de poder e identificar sin más el yo con el sí mismo, para mantener en pie de ese modo la ilusión de un yo rector. En otros casos, el yo se muestra demasiado débil para ofrecer la resistencia necesaria a la afluencia de contenidos inconscientes,
y es entonces asimilado por lo inconsciente, a consecuencia de lo cual se produce una obliteración y oscurecimiento de la conciencia del yo y su identificación con una totalidad preconsciente. Ambos desarrollos hacen imposible, por un lado, la realización del sí mismo y estorban, por el otro, la existencia de la conciencia del yo. Representan en consecuencia efectos patológicos. Los fenómenos psíquicos que hace poco pudieron observarse en Alemania pertenecen a esta categoría. Se mostró allí en gran escala que un tal Abasement du Niveau mental, en el que se produce el avasallamiento del yo por los contenidos inconscientes y la consecuente identificación con la totalidad preconsciente, posee una terrible virulencia psíquica, un enorme poder contaminatorio que lo hace capaz de los peores desastres. Tales desarrollos han de ser cuidadosamente observados y necesitan la más estricta vigilancia. A aquel a quien tales tendencias pongan en peligro, le recomendaría que colgara en su cuarto una imagen de San Cristóbal y meditara. El sí mismo solo tiene un sentido funcional, cuando puede actuar como compensación de una conciencia del yo. Si el yo se disuelve identificándose con el sí mismo, surge una especie de vago superhombre con un yo ensoberbecido y un sí mismo desvanecido. A un hombre de este tipo, adopte la actitud de Salvador o la de hombre perdido, le falta la scintilla, la chispita del alma, esa pequeña, divina luz que nunca brilla más claramente que cuando debe sostenerse contra el embate de la oscuridad. ¿Qué sería el arco iris si no estuviera delante de una oscura nube? Con esta comparación quisiera hacer presente que las analogías patológicas del proceso de individuación no son las únicas. Existen en la historia del espíritu monumentos de un tipo muy distinto que representan positivas ilustraciones de nuestro proceso. Ante todo quisiera señalar los koans del budismo zen, que aclaran como un relámpago las relaciones difícilmente comprensibles entre el yo y el sí mismo. En un lenguaje totalmente diferente y mucho más accesible para un occidental, San Juan de la Cruz describió el mismo problema como la oscura noche del alma. El que tengamos necesidad de buscar analogías, por un lado, en el campo de la psicopatología y por el otro en el de la mística oriental y occidental, proviene de la naturaleza del asunto. El proceso de individuación es un proceso psíquico límite, que exige condiciones enteramente especiales para llegar a la conciencia. Es más bien el comienzo de un camino evolutivo que tomará una humanidad futura, pero que como un extravío patológico ha conducido a la catástrofe europea. Quizás al conocedor de la psicología compleja pueda parecerle superfluo examinar nuevamente la distinción, hace ya mucho establecida entre conciencialización y surgimiento del sí mismo, individuación. Pero siempre vuelvo a observar que el proceso de individuación se confunde con la conciencialización del yo y que de ese modo el yo se identifica con el sí mismo, lo cual produce naturalmente una fatal confusión de ideas, pues de ese modo la individuación se convierte en mero egocentrismo y autoerotismo. Pero el sí mismo abarca en sí infinitamente mucho más que un mero yo, tal como lo demuestra el simbolismo desde siempre. Incluye tanto a este yo como a este o a aquel. La individuación no excluye al mundo, sino que lo incluye. Con esto quisiera cerrar mi exposición. He intentado presentar esquemáticamente el desarrollo y la problemática esencial de nuestra psicología y transmitir de ese modo una visión de la quinta esencia, del espíritu de esta ciencia.
Quiere el lector perdonar en consideración a las desacostumbradas dificultades de mi tema el que haya abusado de su atención y su buena voluntad. El examen de los fundamentos es necesario para la construcción